Como Pedro por su casa, con imágenes que llegan en directo. Ya es tarde, es noche, evidentemente no son imágenes tan claras las que observamos. Se ve un poco el blanco de la nieve en el sector del volcán de Villarrica. Será el tema que vamos a tratar con Marcelo Lagos, quien conversamos todos los días acá en el canal cada vez que nos encontramos, del clima, de las inundaciones, hablamos del socavón y ahora nos convoca esta alerta naranja en el volcán Villarrica. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué aprecias de todo esto que asusta a tanta y tanta gente? Buenas noches, Pedro. Claramente, hace pocos días... Gracias por venir. No, feliz. Hace algunos días hablábamos de las inundaciones, las lluvias concentradas. Tomó los titulares del socavón en Concón y ahora un volcán que causa alerta porque ciertamente pasó de amarilla. Desde octubre del 2022 que estaba con alerta amarilla y ahora el día de ayer pasó a naranja. ¿Qué significa eso? Significa de que existe una mayor probabilidad de una erupción, pero hay erupciones y erupciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las erupciones y las erupciones? ¿Cómo? Claro. Bueno, si miramos los últimos años del volcán Villarrica, este ha tenido erupciones, ¿cierto? Y ha sido visible. Hay algunas grandes que se recuerdan, 71, claro. Y 2015 también hubo otra más o menos. Claro, y a mediados del siglo XX también, y con víctimas incluidos. Claro, es un volcán que tiene un registro histórico de erupciones importantísimo, es el que tiene más registros incluso en Sudamérica, y particularmente es un volcán que hace noticia porque es un típico estratovolcán con esta forma cónica, ¿cierto? Es un volcán que tiene el cráter abierto, ¿cierto? Y eso hace de que cualquier proceso eruptivo sea muy rápido, ciertamente, de que salgan todos los materiales eyectados, pero particularmente tiene asentamientos humanos muy cerca. Y cuando tú tienes personas, infraestructura crítica cerca a un volcán, implica que existe riesgo. El volcán pasa a ser la amenaza, en este caso natural, y la población cercana al volcán está expuesta y también hay distintos niveles de vulnerabilidad. Se ha establecido un perímetro de 8 kilómetros, ¿no es cierto? Total, claramente. La gente en general está cumpliendo, pero fíjate que a mí me llamaba la atención lo que me decía el alcalde de Villarrica cuando ayer ¿Ya? La gente seguía esquiando en las laderas del volcán y no había forma de sacarla, le importaba un bledo. Bueno, ese es un gran tema, Pedro, porque, a ver, primero que todo... Chile, los volcanes hoy día en general no nos sorprenden, ¿cierto? Después de la erupción del 2008 se crea en Chile el sistema de vigilancia volcánico administrado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿cierto? Sernageomin, con su sede principal en Temuco, el OBDAS, ¿cierto? El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y de más o menos los 90 volcanes activos que tenemos en Chile, la mitad... 90. Hoy día la mitad está siendo monitoreado y Villarrica es el número 1. Tiene un registro de más de una década, le conocemos gran parte de su sismicidad, sus gases, sus deformaciones de terreno, sus temperaturas, y dada esa línea base, ese comportamiento como tu estado de salud, que tu médico, tu médica lo conoce, si ve alguna variación porque te aumentó el azúcar o te aumentó o disminuyó otra cosa, llama la atención. En este caso, el volcán, los instrumentos que están instalados y los datos que revelan diariamente detectaron una anomalía sustantiva, un pulso energético que cambia los parámetros y pasa de alerta amarilla a naranja. La naranja, ¿qué implica? Porque me imagino que es amarilla, naranja y roja. No, es verde. ¿Qué pasa? Que está la alerta, ¿cierto? Alerta, watch, ¿cierto? ¿Sí? La alerta técnica, que en este caso la alerta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería utiliza un estándar internacional que tiene 4 colores, ¿cierto? Verde normal, ¿cierto? Amarilla, que era la anterior, luego naranja, y luego roja, justamente la que estás proyectando ahí, donde de amarillo a naranjo implica claramente que hay una variación significativa en una serie de parámetros que se miden del volcán. Y claramente la naranja está más cerca de una potencial erupción que una amarilla. Ahora bien, la erupción que podría ocurrir, nadie sabe si va a ocurrir, tampoco sabemos su peligrosidad. Rescatando experiencias del pasado, podría ser que sea algo de menor, puede ser que no quede en nada esto, como puede ser que sea una erupción tipo 2015, hawaiana, estromboliana, de menor peligrosidad, digámoslo así, independiente de que fusiona nieve. Recuerden que estamos comenzando primavera, ya se acumuló la parte alta del volcán una cantidad sustantiva de nieve, hay un glaciar
glaciar permanente que tiene del orden de casi más de 30 kilómetros cuadrados, y ante un aumento de temperatura producto de un proceso eruptivo, todo ese material se puede fundir y entre más stock tengo arriba, más puede alimentar los famosos aluviones volcánicos o lahares, que son uno de los productos derivados de las erupciones que se pueden propagar a distancias superiores. ¿Y esos son ríos que descienden en definitiva? Justamente, y que van más allá, Pedro, de los 8 kilómetros, porque esos 8 kilómetros que hoy día se definen como una zona de restricción, estaba anteriormente en 500 metros después, durante la alerta amarilla, es para evitar justamente lo que tú decías, la actividad turística, ecoturística, el montañismo. Hay turistas que quieren acercarse para ver cómo está el volcán en procesos de preerupción, por decirlo de alguna manera. Sí, eso se conecta con algo que estudia la psicología, que se denomina ilusión de invulnerabilidad. Eso que a mí no me va a pasar. A los otros sí, pero a mí no. Eso por una parte. Por una parte, evidentemente, eso se conecta con la población flotante, que no es del lugar y que no tiene una experiencia que le permita comprender de qué estamos hablando. Pero también pasa con las personas que habitan el lugar, porque en las últimas décadas, como bien decías, Pedro, desde el 71, que no hay una erupción sustantiva o peligrosa o compleja o con pérdidas de vidas, por ejemplo, y por lo tanto tu interpretación de la peligrosidad puede ser que los expertos, las expertas están exagerando, quieren impactar negativamente en el turismo, y la práctica puede ser una mirada sesgada si yo me concentro en la ventana de las erupciones que ha tenido o la actividad volcánica que ha tenido Villarrica en las últimas décadas, pero no necesariamente siempre ha sido así. En el pasado el volcán ha tenido actividad importante y es por eso que hay que mirarlo con mucha atención. Ahora, como tú decías, el Villarrica debe ser el lugar de Chile más monitoreado, está bajo vigilancia permanente, ¿no es cierto? Y con buena tecnología. ¿Cómo crees tú que ha sido la actitud de los encargados, autoridades de distintos rubros, para generar evacuación, para suspender las clases, para darle aviso a la gente de que no acceda a lugares peligrosos? ¿Cómo ves tú el aparato que se ha creado en torno a esta situación que parte el domingo? Sí, llevamos pocas horas. Totalmente. 24, 36 horas con esta historia. En la práctica, Chile generalmente en todo lo que es manejo y gestión de emergencia llevamos la guaripola. Somos un país que gestionamos rápidamente la emergencia y una vez que se manifiesta un desastre, con mayor razón también. No así el riesgo. Generalmente, rápidamente podemos coordinar una evacuación. Recuerden cuando fue la erupción del Chaitén en el 2008, se sacó a toda la ciudad, a la gente de los alrededores, de Futaleufú, Amarillo, etcétera, y no tuvimos ninguna víctima con una erupción que fue muy importante, duró casi 2 años, con todo lo que significa en Chaitén. Ahora bien, generalmente en Chile, cuando hay procesos peligrosos de la naturaleza o socionaturales, las comunidades responden. Pero el punto está en cómo evitamos que exista tanta exposición, porque en la práctica no tendríamos que evacuar si no existiera población expuesta. Claramente, y si miramos en las últimas décadas el proceso de expansión urbana de los asentamientos urbanos cercanos al volcán o la parcelación de agrado en zonas periurbanas y rurales, ha ido en aumento y hoy día es un gran problema donde tenemos mucha gente por todas partes. Claro, ¿sabes, Marcelo? Porque, por ejemplo, hoy conversaba yo con el alcalde de Villarrica. ¿Ya? Él dice, nosotros como ciudad no tenemos en este momento riesgo, porque ellos están más bien lejos del volcán. 15 kilómetros. Pero sí hay población rural que pertenece a la comuna de Villarrica que sí está en peligro porque está más cerca de los faldeos del volcán, ¿te das cuenta? Pucón, en cambio, está virtualmente debajo del volcán. Sí, pero ese es un gran tema que también podemos tensionar, porque, por ejemplo, podríamos decir que en las zonas costeras de Chile todos los asentamientos costeros están expuestos al peligro de tsunami y no por ello tienen pesadillas o duermen intranquilos. O acá en Santiago de Chile hay una de esa gente que duerme arriba de la falla de San Ramón y nadie despierta transpirado a las 3 de la mañana a tomarse una agüita con azúcar. En la práctica, cuando no hemos tenido una experiencia importante, traumática, un desastre, por ejemplo, porque estos eventos probablemente pueden necesitar mucha energía para manifestarse y eso implica mucho tiempo también, no necesariamente, pero puede pasar, nos creamos una idea del peligro, nos creamos una idea del proceso y es legítimo que personas crean que están seguras en zonas inseguras, pero gran parte de Pucón, de acuerdo al mapa de peligro volcánico elaborado por Sena Geomin, está en zona de peligro y muchas zonas urbanizadas están en zona roja incluso. En la práctica, y es por eso que también gran parte de los puntos de encuentro en esta zona, en caso de evacuación, son transitorios, porque casi todos están en zonas de peligro. Porque cuando uno mapea la peligrosidad como input para tomar
decisiones de qué localizo, dónde localizo y dónde no, generalmente no se utiliza la erupción más pequeña conocida, se utiliza la más probable, la más recurrente y la que ha ocurrido por lo menos en un rango de 1 o 2 siglos, y eso ha revelado que en el pasado, cuando había menos gente en esa zona, claramente el volcán Villarrica ha tenido procesos eruptivos mucho más agresivos. No quiere decir que eso vaya a pasar hoy día, pero también nadie puede decir que no vaya a ocurrir en un futuro cercano. ¿Es peligroso el Villarrica per se? Es peligroso porque es un volcán que no tiene la tapa, ¿cierto? Arriba está el cráter abierto y eso implica que cualquier pulso energético que ocurra súbitamente, rápidamente puede liberar energía. Y eso implica de que, por ejemplo, la fusión de hielo y nieve puede rápidamente generar lahares, estos aluviones volcánicas que en 10-20 minutos pueden estar golpeando aguas más abajo, asentamientos humanos. Y eso evidentemente lo hace peligroso. Por distancia horizontal también podría ser ante erupciones de mayor envergadura. Claramente gran parte de ese perímetro de 15-20 kilómetros, donde ¿sí? incluyo Pucón y otras localidades hacia Calafquén, Coñaripe, etcétera. Sí, porque Licanray, ahí es donde está el lago Calafquén. Dicen que hay cierto riesgo también, ¿no? Totalmente. La verdad es que un volcán, sea el Villarrica o sea cualquier volcán, puede tener procesos eruptivos en todas direcciones. Tenemos un imaginario del volcán que inyecta material a la atmósfera como una columna eruptiva, ciertamente, que va creciendo en agresividad, etcétera. Pero la erupción puede ser hacia Pucón, puede ser hacia el oriente, hacia Argentina, puede ser hacia Villarrica, puede ser hacia Licanray, como bien explicabas, Pedro. Y esa incertidumbre se conecta porque arriba hay un cráter, pero también la erupción del 2015 y anteriores tuvieron una componente fisural donde los productos salen de forma más compleja. Cuando estamos con esta actividad volcánica, ¿aumenta también la actividad sísmica? ¿Hay temblores frecuentes, sí, me imagino, de pequeña graduación, no sé? Más que pequeña graduación, es una sismicidad conocida técnicamente como tremors, que es detectada por instrumentos. Y claramente el volcán Villarrica, dadas sus características, siempre tiene una sismicidad de base. El punto de que esta sismicidad claramente hoy día se ha ido concentrando y ha aumentado en frecuencia y magnitud, independiente que las personas no lo sientan como el típico terremoto de subducción que ocurre en la costa, que todos lo perciben, pero claramente está totalmente detectado los registros instrumentales que están instalados en la zona, que están permanentemente monitoreando ese volcán. Y sí, la sismicidad ha aumentado sustantivamente. En estos días, o sea, por eso también influye para poner la alarma naranja. Totalmente, ¿no? Es uno de los principales indicadores. Pero no lo siente la gente, estos temblores no necesariamente. no son Claro. Percibidos por el ser humano. O sea, pueden percibir, claramente, pero esos son los de mayor magnitud y son los menos frecuentes, pero eso puede pasar. Es un elemento. Lo medular acá es que hay que estar atento porque este proceso está siendo monitoreado, las autoridades están gestionando una potencial emergencia que no ha ocurrido, ¿cierto? Se está anticipando. ¿Cómo se diluye la emergencia? Más que diluirla acá, el principal... Para que la gente pueda volver a la vida normal, por eso a eso me refiero. Bueno, para que baje este escenario de incertidumbre, exacto, esta alerta naranja, debería el volcán Villarrica volver a patrones de cierta normalidad que permitan pasar de naranja a alerta amarilla, y eso implicaría que este boom energético que se ha registrado en los últimos días disminuye, se atenúa y permanece en el tiempo. Si eso no ocurre, es altamente probable que Serna Geomin siga con la alerta naranja y un monitoreo permanente, y ahí vamos a tener otro tipo de conversación porque hay medidas que se tienen que tomar al respecto. Están suspendidas las clases. Hoy vi yo algunas fotos que provenientes de la zona, que en algunas bombas de bencinas había cola de, ¿lo viste tú? Totalmente. Cola de vehículos para abastecerse de gasolina o diésel para, no sé, para salir de la zona, me imagino, buscando lugares más seguros. Claro, totalmente, Pedro, porque en este caso, en el caso de un tsunami, como mencionabas, en las costas, tú puedes incluso evacuar caminando para llegar a una zona segura. Se dice calle de evacuación. Claro. Pero en el caso de volcán Villarrica, la zona de seguridad está a kilómetros. Tienes que ser un triatleta para llegar a la zona segura, y por lo tanto el uso de vehículo es en este caso fundamental, pero también es un arma de doble filo porque las vías, la vialidad es compleja. Probablemente tú has ido a tirarte un guatazo en verano allá al lago Villarrica y en verano el tráfico te lo regalo. Sí, yo fui hace muchos años, pero me han dicho que ahora puedes estar en un taco 2 horas a la salida entre Pucón y Villarrica. Ese es un que gran es el tema. Camino. Y eso ocurriría, pero de todas maneras, frente a una situación de emergencia, se produciría una aglomeración de vehículos, pero brutal, que dejaría trabada
Ese la es un ruta. escenario. Ese es un escenario que nadie lo puede descartar. Esperemos que no, pero también otro escenario podría ser, como pasó en erupciones pasadas, de que la viabilidad fue interrumpida por productos de la erupción y caminos destruidos. Por lo tanto, también puede ser que la viabilidad, que son las vías de evacuación, quede obstruida y la cosa sea más compleja. Ahora, ese es un escenario de ¿Ya? muchos. No sabemos, pero lo importante es rescatar lecciones del pasado y aprender a convivir con el volcán Villarrica, que siempre hace noticia. Oye, hubo una historia, no es una historia, perdona, algo que comentó Juan Carlos Alarcón en el comienzo del programa, no sé si tú lo escuchaste, cuando él dijo, porque él es de allá, es de Villarrica, cerca de Temuco, pero es de la zona, y tiene amigos que viven allí en Licanray, y dijo que había recibido de muy buena fuente la información que en las termas de Palguín, en las termas cercanas que están en el camino entre Pucón y la zona del volcán, la temperatura había aumentado hoy 12 grados. La temperatura del agua, porque son aguas termales. Sí, claro, las aguas termales se conectan con... Dice que de 70 grados habrían subido en la temperatura a 82 grados. Yo no sé. Mira, él dijo, estamos tratando de certificar esta información, pero te la pregunto esto porque está por lo menos en el comentario que recibió Juan Carlos. Total, sí. Mira, bueno, todo lo que es agua termal se conecta con zonas volcánicas, ¿cierto? Tiene que haber, las aguas subterráneas tienen que estar expuestas, ciertamente, a altas temperaturas en el subsuelo, subterráneas, para alcanzar esas temperaturas y por presión buscar dónde salir y se instalan las termas. Ahora, es probable que exista una interconexión con aumento de temperatura en termas cercanas al volcán, pero es un tema que yo, honestamente, Pedro, no lo conozco, no lo he investigado, pero no pongo en duda de que si eso está ocurriendo, a la brevedad los organismos oficiales van a revelar que eso está sucediendo. Claro, y seguramente si esta noticia se certifica, va a salir también una información al respecto para que la gente tome las medidas. No se meta al agua de las termas porque 82 grados, no sé quién la puede aguantar. Es que yo tenía como segundo tema, para cerrar, todavía nos quedan algunos minutitos de conversación, ¿no es cierto? Maravilloso. Sí, había puesto como tema lo del socavón, que está teniendo actividad agregada después de todo lo que conversamos la vez anterior. Ahora ya se está actuando con la opción de rellenar el socavón con rocas y tierra. Eso, ¿te parece que es el camino adecuado, idóneo para recuperar este lugar amagado por los dos socavones de hace algunos días? Bueno, es una buena pregunta, Pedro, porque claramente como toda tapadura que una dentista tiene que abordar, existen distintas técnicas, desde las más sofisticadas hasta las más económicas. Y los dentistas lo saben. Sí, no, claramente. Y ahí está el fierrazo que te pegan también, por con eso, todo cariño. sí. Pero independiente de eso, claramente, o sea, yo creo que lo conversamos la vez anterior. O sea, desde el punto de vista de la técnica y el conocimiento, existen formas de reparar, entre comillas, un socavón. Pero la discusión, yo creo que trasciende al tema de reparar o no reparar. Ciertamente porque hoy día se está concentrando la discusión, yo diría, más allá, en los problemas, en los temas de fondo, que explican si es pertinente habitar en ese tipo de ambientes, si es correcto densificar con esas características, si el socavón nos está revelando un nivel de afectación de tal nivel de que el sistema dunario de Concón va a seguir activándose, considerando de que lluvias concentradas en poco tiempo van a seguir ocurriendo. Ahora, respecto a lo que tú planteas, perdona que te interrumpa, Marcelo, pero yo creo que se está creando conciencia de que no se puede seguir construyendo en las dunas. Yo creo que eso es lo primero a lo que estamos llegando, aunque somos campeones del mundo, para olvidarnos en un año o 2 años más de lo que pasó ahora, porque si lo arreglamos más o menos ya, no, si salvamos. Esperemos que eso no pase, pero es altamente probable. Somos una sociedad que rápidamente olvida, pero de alguna forma el hecho que haya sucedido el socavón puso sobre la mesa el tema de cómo nos relacionamos con sistemas frágiles, ecosistemas de gran valor natural, y de alguna forma puso nuevamente el tema de la testera, así es que eso se valora. ¿Qué vendrá ahora? Acá vienen temas judiciales, acá vienen temas de planificación territorial, acá vienen temas de compensaciones, de seguros, de obras de ingeniería, de medidas de mitigación estructural, y da un abanico de temas para conversar. Pero te vuelvo a la pregunta inicial. ¿Vale la pena rellenar los socavones, los dos?
Vale la pena siempre y cuando el estudio de mecánica de suelos y los estudios que se hagan pertinentes a las estructuras de los edificios revelen ciertamente de que no existe ningún riesgo potencial futuro de colapso. Y en ese caso, evidentemente, habría que abordar esa tapadura. Pero si existen riesgos para las edificaciones y, por tanto, para la vida de las personas, el escenario debería ser otro. Porque yo pienso, Marcelo, que, claro, aquí se pretende rellenar los socavones para intentar rehabilitar y rehabitar los 3 edificios que están más complicados, que son el Santorini, el Miramar y el primero, el Kandinsky. Son los 3 sí. que están más... Pero ahora, yo creo que la intención es que vuelvan a ser habitados. Pero veremos qué pasa también con esto, si la gente va a querer volver allí. Eso siempre pasa en Chile. La Teletón fue inundada completamente en Coquimbo para el tsunami del 2015 y hoy día es un centro de salud de adultos mayores. Chaitén fue borrado por las erupciones del 2008 y hoy día la ciudad está ahí. Dichato fue borrado por un tsunami del 2010 y Dichato está feliz ahí. En la práctica, el querer volver o no querer volver no es un tema de las personas, es un tema del Estado que decide proteger la vida de las personas. Y si el Estado permite el habitar en zonas de peligro, las personas sencillamente lo van a habitar. Marcelo, nos está llegando más de alguna pregunta de gente que está acompañándonos. ¿Qué tipo de erupción sería la del volcán Villarrica? Primera pregunta para Marcelo Lagos. Bueno, si rescatamos la experiencia de la erupción de 2015 y asumiendo que podría, pero no necesariamente tener un escenario similar, podría ser una mezcla entre erupción hawaiana y estromboliana. Tú lo dijiste, sí, yo no me detuve, pero, sí, pero son quedé marcando ocupado. No, que pasa que los volcanes tienen tipos de erupción. Me imagino que hawaianas, en Hawái hay... Sí, son volcanes distintos, pero la hawaiana, hay 4 tipos hay 4 tipos de erupciones. Están las hawaianas, están las estrombolianas, las vulcanianas y las plinianas. Todas tienen nombres conectados con Italia, con Stromboli, ya que hablaban acá de la pasta y me dio un hambre, etcétera. Italia es un país que tiene... Claro, pero la erupción hawaiana es una erupción más efusiva, más líquida, digámoslo así, menos explosiva, y es típica del Kilauea. Vemos las imágenes donde la lava avanza y la prensa está documentando ahí en tiempo real cómo la lava cubre el camino. Eso en Chile acá es impensable, generalmente porque nuestras lavas son mucho más explosivas y nadie se acerca mucho a una erupción Quizás volcánica. La erupción más famosa de la historia debe ser la del Vesubio, ¿no es cierto? Vesubio, bueno, Krakatoa, 1883, y por número de víctimas recientes, en los años recientes, siglo XX, XXI, Pinatubo, etc. Otra pregunta para Marcelo. ¿Es posible que la actividad del Villarrica afecte a la atmósfera? Dependiendo de la magnitud de la erupción. Claramente se inyecta material a la atmósfera, pero una erupción hawaiana estromboliana no tiene una magnitud significativa. Pero si es un evento importante, puede incluso generar un cambio climático, como pasó en erupciones del pasado, porque todo esto se inyecta a la atmósfera y claramente obstaculiza la entrada del sol, etc. ¿Alcanzamos a una última pregunta, Marcelo? Estamos en la hora del cierre, ya son las 20:58, faltan 2 minutos para las 9 de la noche. En Chile continental. En Chile continental. Vamos a las imágenes en directo para ver cómo está el ambiente sí, allá en esas Villarrica. imágenes, Pedro. Claro, no se agradece. Claro, tener un claro, está semi despejada la cumbre. Se ve una masa nubosa arriba, no se ve incandescencia. No. Y eso es una buena señal, pero en la práctica es lo que vemos. Duerme el Villarrica. En rigor, tú sabes que uno puede verse increíble, pero por dentro puede estar la cosa más compleja. Entonces, eso complementado con los instrumentos que están permanentemente midiendo, van a ser el diagnóstico para mañana de forma más concreta saber qué está sucediendo. Vamos a seguir informando en el noticiario central en 24 horas de lo que pasa con el volcán. ¿Tú vas a estar en las noticias? Vamos para allá. Así que seguimos con Marcelo, cambia de estudio nada más. Nosotros estamos terminando el capítulo de hoy de Como Pedro por su casa. Nos vemos mañana, faltando minutos para las 8. Chao, gracias Marcelo. Gracias, Pedro. Suerte yo también voy al noticiario. Chao.